lo que vamos a trabajar hoy día es la elaboración del plan de producción y el plan de acopio. Este proceso es muy importante de que ahora ustedes lo tienen que realizar con cada una de sus organizaciones. Este trabajo es muy importante que lo realice el de gestión organizativa, el especialista de calidad y el de articulación comercial. ¿Por qué? Porque estos documentos son los que se va a necesitar para el momento que se va a hacer, por ejemplo, el contrato con alguna empresa que va a comprar el producto. También les quería decir que en vista de la coyuntura que estamos pasando, estas herramientas no solamente las pueden aplicar para el cacao, para el café, sino también para otros cultivos que los socios tienen, ¿no? Por ejemplo, plátano, piña, peces. Para lo que sea, les va a ayudar para que ustedes puedan definir cuánto va a ser la producción y cuánto va a ser el acopio del producto y ustedes puedan incluso llegar a una negociación con el mercado nacional y no solamente con el mercado internacional. Muy bien. Entonces, paso número 1 es que todos ustedes tienen que haber trabajado lo que es el padrón de socios. Ese es el paso número 1. Este es un modelo de padrón de socios que se los he entregado a ustedes como parte de la guía metodológica en cada uno de los anexos. Entonces, ¿qué contiene el padrón de socios? Además de contener el nombre, el DNI, el cargo, la edad, su grado de instrucción, su sexo, incluso hasta su idioma, entonces, ustedes también tienen que incluir el área total de la parcela de cada agricultor y después hacerlo separado, de acuerdo a los cultivos que se va a colocar en el mercado. Ahora vamos a hacer el ejemplo con el cacao, pero ustedes lo pueden aplicar si es cafetalero, si es piñero, del cultivo al cual se esté dedicando el productor. Entonces, pero lo importante aquí, chicos, para que podamos hacer un plan de producción y un plan de acopio con orientación al mercado, es importante de que ustedes tienen que determinar cuántos son las hectáreas en producción, con certificación, convencional, fino de aroma, CCN. Esta parte es muy importante que ustedes tienen que tener de cada uno de los productores. Luego, pueden incorporar datos también, por ejemplo, si es posesionario, si está alquilando, y también la comunidad. Esta parte es muy importante que ustedes manejen. Ahora, la idea es de que ustedes hagan este padrón, pero por sectores, porque la organización de productores tiene sus comités de base, tiene sus sectores, tiene sus comunidades. Entonces, por eso es que en el ejemplo yo les he puesto comunidad 1, comunidad 2, comunidad 3, comunidad 4, o comité de base 1, comunidad de base 2, comunidad de base 3. Entonces, esta es la primera tarea que ustedes tienen que tener de todas sus organizaciones. Esta es la base para poder trabajar el segundo paso. Muy bien. Una vez que he trabajado esta parte, ustedes también están alimentando esta base de datos general por cada organización. Por ejemplo, aquí tengo lo que ustedes me han ido enviando, ¿no es cierto? Que eso nos ha podido identificar las organizaciones que se reflejan en su plan de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí he abierto la de Tocache, ¿no es cierto? Entonces tenemos el nombre de la cooperativa, su nombre comercial, su RUT, su dirección, su número de partida, cuándo se ha constituido, su página web, su teléfono, dónde está ubicada. Y aquí va el resumen
aquí lo que ingresa ya es el resumen. Entonces podemos decir cuántos socios tiene en total de esta cooperativa, cuánto tiene de cacao, cuánto tiene de cacao convencional, cuánto tiene de café, cuánto tiene orgánico, cuánto tiene de plátano, de piña, de yuca, de todo. Es importante que ustedes como organización no solamente se centren, por eso es importante el padrón, que no solamente se centren en el cacao y en el cacao y en el café, sino también en los otros cultivos, porque mucho más ahora, chicos, de que tenemos que ver que esta coyuntura que estamos pasando, qué tanto las agroexportaciones se pueden ver afectadas. Entonces, para evitar esa parte, lo mejor que podemos hacer es también pensar en cultivos que podemos atender al mercado nacional. Entonces, esa es la idea de que ustedes tienen esto que les he pasado como una base primigenia y que ustedes lo puedan seguir alimentando. Entonces, de esa manera van a tener claro, aquí están las hectáreas, estas son hectáreas. Bien, entonces este es el segundo documento que tienen que tenerlo listos. Este es un trabajo principalmente que tienen que trabajar el de gestión organizativa, el de gestión de calidad y el especialista en articulación comercial, porque esto va a ir encadenado, porque eso es lo que me va a permitir llegar a la negociación con el cliente. Entonces, hasta ahí es el segundo documento. Luego, ya entramos a trabajar el plan de producción. Entonces, aquí miren, todo lo que les estoy mostrando son cuadros Excel, ya se los he compartido, pero voy a volver a enviarlo para que ustedes puedan aplicar. Muy bien. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, aquí yo ya voy a trabajar mi plan de producción. ¿Cómo se trabaja este plan de producción? Este plan de producción está diseñado de tal manera, miren, primero voy a trabajar. Acuérdense en la columna anterior, aquí. Vuelvo a mi padrón. En mi padrón yo ya he identificado por comités o por comunidad cuánto es mi cacao certificado, convencional, fino de aroma, CCM. Con eso yo me voy a mi cuadro de plan de producción y voy a trabajar primero, por ejemplo, acopio de cacao convencional, solo convencional. Después trabajaré otro para cacao orgánico. Entonces, este ejercicio lo van a poder hacer, vuelvo a repetir, igual para el cultivo de café, igual para el cultivo, para otros tipos de cultivo. Igual lo van a poder trabajar. Muy bien, entonces, tenemos. Ustedes tienen que trabajar, es este consolidado. Este consolidado de las organizaciones que ustedes manejan. Y en este consolidado, lo que va es ya datos generales de toda la organización, desde, por ejemplo, su ubicación, su razón social, su RUT, su dirección, su partida, el año en que se constituyó, su página web, su correo, su teléfono móvil, ¿no? Y aquí ya va todo el consolidado del padrón. Entonces, aquí tú vas a poder decir cuánto tengo de café convencional, cuánto tengo de cacao convencional, cuánto tengo de plátano, de piña, cuánto tengo si es orgánico. Entonces, todo eso va a permitir de que ustedes puedan... Y no se acople el audio, chicos, Rómulo. Entonces, de tal manera de que ustedes van a poder tener un consolidado de cuántas hectáreas tienen por cada cultivo. Entonces, trabajado esta parte,
Esos dos insumos son básicos para poder entrar a trabajar el plan de producción. Cuando trabajo mi plan de producción, está diseñado de tal manera de que ustedes van a poder trabajar por cada tipo de cultivo que tiene la organización. Por ejemplo, si es cacao convencional, si es cacao orgánico. Este es un modelo. Ustedes lo pueden hacer para café, para baby banana, lo pueden hacer para café de especialidad. Se supone que yo ya he separado a mi organización por comités. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, esta organización dice, este año voy a hacer mi acopio de mi cacao convencional. Entonces, aquí lo que hace es escribir todos los comités de base que tenga. Si tiene 10, entonces inserto los 10 comités o los 10 módulos de acopio que tengo en cada zona. Entonces, aquí, como ya he trabajado mi padrón, aquí ingreso la cantidad de socios, que tiene en cada comité. Aquí ingreso las hectáreas de producción y aquí ingreso la productividad. Nada más. Estos 3 datos que estoy pintando con amarillo son los únicos datos que voy a ingresar. Y en automático me van a salir los de acá. Lo que estoy pintando con verde me va a salir en automático. Entonces, aquí he llenado para todo lo que es convencional, para todo lo que es, por ejemplo, si bien es cierto, es convencional, pero aquí he llenado para lo que es fino de aroma. Y estos datos que están en celeste me salen en automático. Vuelvo a repetir, cacao convencional. En cacao convencional, mi organización he identificado que produce 2 tipos, fino de aroma y CCN. De este fino de aroma ingreso todos los comités de base y también aquí. Si aquí pongo el comité de base, por ejemplo, vamos a cambiar de nombre. Por ejemplo, el comité de base de Aucayacu, miren, en automático se cambia el nombre abajo. Solamente tengo que llenar una sola vez todos los nombres de mis comités de base o de módulos de acopio. Solo una vez. Entonces, ingreso los socios, ingreso las hectáreas y la productividad. Ahora, esto es para fino de aroma. Ahora voy a ver en mi organización todo lo que va a producir de CCN. Igual, ¿cuántos socios? Como ya he trabajado mi padrón, que era la primera plantilla que les presenté, entonces ahí ingreso. ¿Cuántos socios del comité de base Aucayacu tienen CCN? ¿Cuántos los del base de Monzón? ¿Cuántos los del comité 3? De cada uno de los comités. Ingreso estos datos de acá. Lo que estoy marcando con amarillo es lo que voy a ingresar. Y en automático me sale lo que estoy marcando con verde. Y después que he llenado esto de acá, en automático me sale el consolidado. Voy a marcar con color anaranjado. Entonces, de esa manera voy a saber que, por ejemplo, mi acopio de cacao convencional en esta organización de productores A, tengo que va a tener de estimados en kilos de fino aroma, va a copiar 7.150 kilos y de CCN va a copiar 73.500. Estos datos que están aquí me llevan inmediatamente a la del acopio.
Entonces, estos porcentajes que están ubicados aquí, eso ya está trabajado de acuerdo a cómo son los picos de la cosecha del cacao. Si ustedes este cuadro lo aplican para café, aquí ustedes van a tener que ordenar cuándo son los picos de cosecha del café. Si lo hacen para plátano, aquí tendrán que colocar los porcentajes de los picos de cosecha de plátano, de acuerdo al calendario. Por eso es muy importante que lo trabajen con sus compañeros que ven la parte productiva. Si van a hacer de la piña, igual. Si van a hacer de los peces, igual. La herramienta se aplica para cualquier cultivo o cualquier tipo de producción pecuaria o agrícola, ¿no es cierto? Entonces, estos datos ya me salen en automático. Y al final voy a tener cuánto va a acopiar la organización. Y además me va a permitir tener una curva, de cuándo van a ser los picos de acopio por tipo de cacao. Como pueden ver, el que está bajito es de fino de aroma y lo que está arriba es lo de cacao convencional. Bien, ahora voy a trabajar lo mismo con el cacao. Acuérdense que cuando hemos trabajado nuestro padrón, vamos otra vez al padrón. En el padrón he identificado, ahorita por ejemplo, ese diseño que hemos hecho para el convencional. Pero el convencional, tengo dos convencionales, el cacao fino de aroma y el CCN 51. Pero también puede ser que mi organización tenga productos certificados. Como les he dicho, estas columnas lo llenan de acuerdo a todos los cultivos que tiene la organización, para que ustedes sepan qué es lo que va a vender y sabiendo en la coyuntura en la que estamos. No solamente hay que centrarnos en cacao y en café, sino también en otros cultivos que quizás la organización puede ingresar. Ahora hacemos lo mismo con orgánico. Entonces, también con orgánico podemos, por ejemplo, arriba hemos hecho la división del convencional, fino de aroma y CCN. Entonces, acá en el orgánico también hacemos la división igual, ¿no? Acá dice orgánico, pero igual le ponemos, por ejemplo, cacao fino de aroma. Y acá le hacemos CCN. De la misma forma, coloco a toda la lista de mis comités de base, el número de socios, las hectáreas y el promedio de la productividad. Solamente ingreso estos datos, lo voy a marcar con amarillo. Y en automático me van a salir lo que voy a marcar en verde. La misma operación. Igual hago para lo que es CCN, porque ahorita estoy en cacao orgánico, y siguiente en automático verde, y también me sale esto de aquí, lo trabajo dependiendo de cómo voy a trabajar mi organización. Seguidamente vamos a ver consolidado. ¿Cuánto voy a copiar por convencional? ¿Cuánto voy a copiar por orgánico? ¿Cuántas hectáreas voy a tener en producción? ¿Cuánto es el promedio de hectárea por cultivo? ¿Y cuánto voy a copiar? Y me va a salir el consolidado de la organización. ¿Cuánto de cacao orgánico? ¿Cuánto de convencional? Esto lo pueden ustedes llevar a una versión más amigable para que la organización pueda entender de cuánto es su proyección. Entonces, esta es la primera parte que ustedes tienen que trabajar, el plan de producción de acopio. Aquí está todo, el de producción, que lo trabajas en el padrón, cuánto va el de la producción y cuánto es lo que va a copiar. Entonces, voy a... Es que se les ha proyectado, es una matriz trabajada bastante minuciosamente por tipo de producto. Esto es una herramienta básica que ustedes lo tienen que manejar.
De lo contrario, no se va a poder interpretar qué cosas, cómo proyectar un estado de ganancias y pérdidas, ni mucho menos cómo interpretar o hacer un punto de equilibrio. Para hacer un plan de negocios hay dos maneras. Primero partimos desde la base de la producción o primero partimos desde las expectativas del mercado. Aquí en el plan de producción que se traduce en el plan de acopio está bastante claro y definido la cantidad de producción por zonas. Se ha puesto una columna para cantidad de socios, número de hectáreas de producción y la productividad en promedio de esa cantidad de socios que puede corresponder a una organización. Solo así yo podré saber cuántos kilos o toneladas métricas o quintales puedo producir para una cosecha. Y en función a eso hago mi plan de venta, cuánto voy a vender y a qué precio voy a vender. Por eso es necesario que ustedes trabajen su base de datos. Si no tienen trabajado su base de datos, va a ser imposible hacer una proyección que tenga por lo menos una confianza pues, del 90, del 95%. Si no, vamos a estar haciendo cualquier tipo de proyecciones que a la final no va a dar resultados que nosotros necesitamos. Después de este plan de producción, plan de acopio, que se les está presentando acá, van a ver una ventana ahí en Excel que dice costos fijos y variables. Después de esto hay que identificar cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables que la empresa, que la organización incurre en los gastos de producción. Y finalmente, a cuánto voy a vender, a qué precio, cuál es el precio del mercado que me da para yo vender mi producto. Y eso yo tengo que compararlo con mis costos de producción. Si gano, en buena hora. Si no gano nada, simplemente estoy manteniendo la producción y la organización. Pero si pierdo, es una situación que ya no correspondería seguir ya en ese tipo de producción o manteniendo esa actividad, ¿no es cierto? Para eso se hacen estas proyecciones, estos gráficos para saber cómo me posiciono, en qué situación está la empresa y si lo que voy a hacer me va a representar una ganancia o una pérdida. Por eso es necesario que ustedes esto repasen. Vamos a hacer varias charlas de esto. No creo que en una primera ni en una segunda lo puedan dominar. Aquí en el Excel se les ha propuesto algunas celdas básicas que ustedes tienen que llenar, como el número de socios, número de hectáreas y la cantidad cosechada. Las celdas que están a la derecha ya están entrelazadas, ya están con fórmulas. Ellas en automático se actualizan. Entonces, por favor, quiero que le presten la debida atención para llenar estos datos y para que ustedes las puedan trabajar. Posteriormente vamos a ir trabajando poco a poco las demás ventanas y para que ustedes las puedan ir dominando y trabajando, identificando la rentabilidad de cada una de sus organizaciones. Como se ha mencionado, Anita, esto no solamente para acá, tampoco para acá, para cualquier tipo de producción frutales, aves,